Forum, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Especiales Forum, esta vez en la Plaza de San Pedro, en el Café Restaurante San Pedro, en Cartagena, un sitio espectacular, doctor Wilmar. Esta vez vamos a hablar del primer día de las jornadas o de las 39ª jornadas de Derecho Tributario, las colombianas. Muy nutridas en su asistencia, más de 1000 participantes, entre ellos muchos de nuestros suscriptores que se han arrimado a nuestro stand y algunos han ganado unos premios bien interesantes. Una de las cosas que queremos comentarles el día de hoy y hacer un resumen, como lo hemos hecho ya en otros videos que ustedes pueden observar en nuestra plataforma, es lo que dijo el ministro. Mauricio Cárdenas Santamaría, ¿qué nos dice sobre la reforma tributaria? ¿Qué piensa sobre el sistema tributario colombiano? Yo arranco con la conclusión. La conclusión del ministro es: no me gusta una reforma tributaria estructural. Creo que es compleja, difícil, larga una reforma tributaria estructural, que hay que ir haciendo pequeñas reformas tributarias estructurales. Yo no sé cómo se hace una reforma pequeña estructural. Claro que se nos han demostrado con la ley 07 cómo se hace una pequeña gran reforma estructural, y con la ley 39 también. Algunos otros aspectos también planteó el ministro, como por ejemplo un elevado recaudo, que usted nos va a dar las cifras, doctor, cómo ha crecido de 2010 al año 2014 y seguramente ahora a 2015 el tema del recaudo tributario, y qué es lo que piensa el gobierno nacional sobre la inversión extranjera, el crecimiento y la competitividad, y asimismo sobre las bases tributarias. Claro que sí, doctor Ochoa, es indudable que la figura del ministro como tal, el doctor Mauricio Cárdenas, es un tecnócrata que ha demostrado con creces, digamos, el conocimiento económico y, digamos, las cualidades necesarias para estar allí. Y pues hay que también tener en cuenta que bajo la bandera del gobierno Santos ha definido unas políticas que sencillamente las han venido plasmando con digamos, con un Congreso a favor, que ha venido desarrollando por lo menos las dos últimas reformas tributarias bajo su mando, pero nos destacó el ministro de Hacienda, por ejemplo, el tema del recaudo tributario, como por ejemplo se pasó en el año 2010 de un recaudo cercano a los 60 billones de pesos a cerrar el año 2014 con un recaudo tributario del orden de los 108 billones de pesos. Es indudable pues un incremento bastante alto, casi el doble de lo que se venía recaudando hace 4 años, pero también sabemos que el afán del gobierno, sobre todo en la última reforma tributaria, fue eminentemente recaudatorio, y de hecho esa situación la habíamos ya planteado en el análisis de la reforma tributaria y en los diferentes foros que hemos realizado en Fórum Académico, donde demostramos que básicamente ese interés del gobierno de aumentar el recaudo en los 15 billones, 12 a 15 billones de pesos que tenían de expectativa con la actual reforma, pues se está cumpliendo. Nos advirtió el ministro también su queja, ¿no es cierto?, por el bajo recaudo de las personas naturales, a pesar de la implementación de sistemas como el IMAN y el IMAS, que pretendió el gobierno con ello fortalecer el incremento de la recaudación de las personas naturales. Pero déjeme decirle algo, doctor Ochoa, coincido con la apreciación del ministro en que un país, digamos, que se pueda llamar de civilizado en materia tributaria, pues le debe apuntar al recaudo a partir de las personas físicas. Obvio, si tienen las condiciones de un ingreso per cápita de países desarrollados, como lo mencionábamos en el evento de competitividad, en el panel de competitividad del estilo de Singapur, por ejemplo. Pero es una contradicción de un país como Colombia, con muy bajos niveles de ingresos y con una alta brecha fiscal, donde el gasto fiscal del gobierno por un lado crece desorbitadamente, mientras que el esfuerzo de las empresas por crecer se ha visto, digamos, menguado por la cantidad de impuestos que han venido saliendo, sobre todo en la última reforma tributaria, doctor Ochoa. Eso está claro, pero digamos que el ministro planteó esa necesidad de hacer más efectiva la fiscalización para mejorar el recaudo de las personas naturales. Yo veo al ministro pensando en lo siguiente, o tal como lo dijo: un mayor CREE. Él está pensando en que el CREE debe crecer todavía más, que es un impuesto que fue creado con la intención de mejorar el recaudo y que así lo va a lograr, que él busca en este año tener un mejor recaudo en CREE que en el impuesto de renta, y de ahí incluso la imposibilidad de compensarse y hacerse otras cosas con el impuesto de renta para la equidad CREE. Que el IMAN se le harán ajustes
y al IMAS. Ya de hecho en esta reforma se hicieron ajustes en el IMAS y que pretende una mayor recaudación de personas naturales, así que no nos extrañemos de que todavía suba más la tributación de las personas naturales o inclusive baje, digamos, los topes para poder lograr una mayor recaudación, inclusive una mayor retención de la fuente, porque él insiste en que la tributación de las personas naturales en Colombia es bastante baja. También nos dijo que Colombia estaba en un 15% de tributación respecto del PIB y que otros países lo hacían hasta del 20%, inclusive semejantes a nosotros, con lo que había que robustecer la administración tributaria. O sea que vamos a tener una DIAN mucho más robusta, con una mayor investigación, una mayor fiscalización, que dé la oportunidad de lograr ese recaudo que nos está faltando para ponernos a tono con estos países. De allí que sabemos cuáles van a ser entonces las conclusiones y los fenómenos de la reforma tributaria que se avecina. Nos dijo también que hay que hacer un cambio profundo, muy profundo en todo el sistema, digamos, especial. Todo lo que son fundaciones, corporaciones, entidades sin ánimos de lucro. Dio una cifra que yo no sé si coincida con los demás estudios: 120 billones de ingresos de entidades sin ánimo de lucro y tan solo 200.000 millones de pesos en tributación. Claramente van por esos tributos de los 120 billones de ingresos. Ahí deben haber 10, 15 billones de pesos más que seguramente el gobierno nacional querrá obtener con esa reforma que se quiere hacer al régimen especial, que tal vez será la única reforma estructural que tengamos en los próximos años respecto del impuesto de renta y complementarios. Sí, doctor Ochoa, yo digamos que coincido en la apreciación del ministro en cuanto a que en este país la justicia tributaria se escapa. Por ejemplo, cuando muchas empresas se mimetizan en el famoso régimen tributario especial, las entidades sin ánimo de lucro, que si bien las concibe el sistema tributario colombiano y en general en el mundo como aquellas que permiten una sostenibilidad de unos principios generales de retribución de la riqueza, eso está bien. Pero también es cierto, y no nos podemos llamar engaños, que en Colombia el régimen tributario especial ha sido aprovechado por muchísimas empresas para permear el sistema tributario y bloquear el recaudo. Se ha visto que se bloquea el recaudo, por ejemplo, cuando muchas personas naturales constituyen empresas que las acomodan, las arropan como entidades sin ánimo de lucro, y allí se va una parte importante del recaudo, doctor Ochoa. Y entonces eso es una realidad que no podemos evadir, es una situación concreta, pero llama la atención también la invitación que hace el ministro a fortalecer la DIAN como una entidad que es administradora del recaudo. Sabemos que ha tenido grandes avances la administración tributaria en Colombia por mejorar el sistema tributario, pero falta todavía mucho por mejorar. Entonces seguramente, y quedó incorporado en la ley 1739, el sistema de carrera especial de la DIAN, la facilidad que les van a dar para enganchar personal sin tener que ir a la Comisión Nacional de Servicio Civil. Digamos que son medidas que apuntan a fortalecer la fiscalización, a mejorar, digamos, de alguna forma el recaudo a través de una administración más efectiva. Pienso yo, doctor Ochoa, que el procedimiento a seguir, esa hoja de ruta, si se puede llamar así, de un mejor recaudo tributario, tendría que ir en primera instancia por fortalecer la entidad que se encarga de la fiscalización, en este caso de la DIAN. Obviamente falta mejorar la cultura tributaria nuestra, es indudable que a nosotros los colombianos nos hace falta tener más cultura tributaria a la hora de responder por nuestras obligaciones, pero también es indudable que también hay que perseguir a aquellos que, pues, tras la fachada de grandes capitales que se escudan en entidades sin ánimo de lucro, pues evaden su compromiso de pago, y pues en este sentido me parece que es buena la intención del gobierno nacional de esculcar allí en todo ese grupo de entidades sin ánimo de lucro que indudablemente, y lo tenemos muy claro, doctor, hay empresas que efectivamente tienen una labor social, pero hay otras que sabemos están con un claro interés de mimetizarse y esconder su responsabilidad. Tendríamos como una última conclusión, doctor Wilmar, que está muy contento el ministro Cárdenas con el tema de la regla fiscal. Ha dicho que en el ámbito internacional se entiende que Colombia ha hecho bien su tarea, porque ha logrado una reducción estructural en el déficit fiscal y que eso se logra a través de un mayor recaudo de tributos y de ser muy juiciosos en el costo y en el gasto del Estado. En eso no sabemos qué tan juiciosos han sido. Habló de una reducción que se hizo en el mes de diciembre tras una pregunta de México,
Sin embargo, sabemos que la reducción no fue para nada importante. Sin embargo, pues el tributo que se quiere aumentar sí es importante. Con esta conclusión nos despedimos de ustedes. Estamos aquí en la Plaza San Pedro, en Cartagena. Los invitamos a que vengan a este espectacular sitio, el Café Restaurante San Pedro, y les estaremos dando mañana muchísimas más opiniones sobre lo que pasa aquí en Cartagena en las 39ª Jornadas de Derecho Tributario Colombiano. Muchas gracias. Forum, el valor del conocimiento.